¿Qué más? Explosivo intermitente. Y trastorno de sueño. Explosivo intermitente. Antisocial. Sí, dígamelo todo, pero le tengamos como al extremo. Trastorno de conducta. Trastorno de personalidad antisocial. Piromanía y cleptomanía. Y ya quedan los últimos dos, que es el otro trastorno disruptivo del control. No, eso no lo damos así. Ah, fuerte. Vamos, pero ese era el punto mío. El otro. Ok, otro. Otro. Y que ahí es donde no cabe ninguno de los demás. Sí. Ah, cuéntenme, ¿qué saben de esto? ¿Qué han escuchado de esto? ¿Qué pudieron leer? Así sea algo muy general. Vamos a, entre todos, construir para tener hoy una idea y irnos un poquito más claros de lo que llevamos. ¿Han escuchado los nombres? Por allí. El de personalidad antisocial, piromanía, cleptomanía. Y el negativista desafiante. Ok. Los demás no tienen idea, no leyeron nada. No están cumpliendo con la parte del trato. No, sí. Ah, bueno, echen el trato. Hablen. Bueno, porque yo investigué Ajá. sobre la personalidad, perdón, de trastorno de personalidad antisocial. Ok. Que es un trastorno de personalidad antisocial, a veces llamado psicopatía, es una enfermedad de la salud mental en la cual una persona no demuestra discernimiento entre el bien y el mal e ignora los derechos y sentimientos de los demás. Las personas con trastorno de la personalidad antisocial tienden a hacer enojar o molestar a los demás de forma intencional y manipulan o tratan a los demás con crueldad o indiferencia. No sienten remordimiento o no se arrepienten de su comportamiento. Las personas con trastorno de personalidad antisocial suelen violar la ley y convertirse en delincuentes. Pueden mentir, comportarse violenta o impulsivamente y tener problemas con el consumo de drogas ilícitas y alcohol. Tienen dificultades para cumplir de forma constante con las responsabilidades familiares, laborales o académicas. Ok. ¿Eso lo investigaste específicamente en la infancia o en general? En general. En general. Ok. Fíjense lo que nos señala la compañera, Verónica. Elementos muy importantes para, vámonos primero al título, para que veamos trastornos disruptivos del control de los impulsos y de la conducta. Serían como que los tres elementos fundamentales que agrupan todos esos trastornos que tenemos anotados. Pero hay unos elementos distintorios entre uno y otro que yo creo que sería lo más relevante que nos lleváramos el día de hoy. Porque pareciera que cuando hablamos de estos trastornos es lo mismo, pero no es lo mismo. A pesar de que desde el punto de vista comportamental, la expresión que podamos ver en ellas pueda parecerse, porque de repente observamos niños que tienen conductas muy impulsivas, pueden ser agresivos, pueden realizar daños a objetos o a otras personas. Es como en los berrinches típicos que se ven en los niños de 3 años. ¿Sí? Que es normal en esa etapa, desde el punto de vista evolutivo, que a los 3 años, ¡no quiero! Ustedes tienen que haberlo visto, que la mamá no sabe, el papá aquí que hizo hacer. Yo me acuerdo que había una señora que me mostraba un niñito que desde que ella trabajaba como en un negocio, una bodega, el muchachito tenía que meterlo en la parte de abajo de la caja, con esa furia. Pero eran 3 años. Se supone que a los 3 años eso forma parte porque a los 3 años es la edad donde hay el aprendizaje como tal de lo que es la norma, de lo que es el no. Los 3 años es la edad del no mutuo, del no que los papás le dicen no, no se puede hacer eso, y el muchachito también que él dice no. O sea, es el rebeldito chiquito, pues. Porque en los 2 años previos, bueno, es el bebé, es el niño pequeño,
pequeño, que de alguna manera el adulto está para cuidarlo, para satisfacer sus necesidades, pero llega un momento en que desde chiquitico se les empieza a decir, no, cuidado, caca, pero ya cuando está más grandecito, que tiene bastante independencia física, porque esa edad hace rato que ya caminan, hace rato que ya corren, que ya brincan, que ya saltan, es la edad, come tranquila, no te preocupes, sin miedo. Es la edad en la que de repente ya se han iniciado en preescolar, en maternal, y es necesario que los niños se acoplen a una serie de pautas sociales. ¿Okay? Ya, o sea, hay más exigencias al respecto. Ya no están solamente en la casa, donde de repente ellos se pueden mover con libertad, sino que no, tienen que estar un rato aquí sentaditos y vamos a hacer dibujitos, no sé qué más, vamos a seguir unos esquemas sociales y escolares. Entonces, bueno, los padres se ven en la necesidad de hacer como mayor control. Profesor, en los trastornos explosivos intermitentes, yo tenía la duda de cómo se hace para, o sea, no sé si se diría controlar o canalizar a ese niño, porque, o sea, por lo que entendí, el niño de la nada, tipo, tiene una reacción muy explosiva. Exacto. Los cuidadores, en ese caso, ¿cómo harían los padres? Es complicadísimo. ¿Okay? Porque... Déjame la pregunta esa por aquí, recuérdame un rato para terminar la idea un poco de cómo llegamos a los trastornos, porque estoy hablándoles un poquito como de la fase normal, ¿sí? Desde en el desarrollo a partir de los 3 años. Entonces, esta, que no sé si recuerdan ustedes, chicos, coincide con la fase anal según Freud, que es la fase de la control de esfínteres. Está el niño en esta lucha entre la autonomía y el control. Y así como se ve a nivel fisiológico, el puedo controlar los esfínteres, también puedo controlar a mi entorno, o no. O sea, está como en esa disyuntiva psíquica. ¿Okay? Y bueno, es esa edad donde es necesario la implementación de la norma para que el niño la siga. Y bueno, entonces empezamos con toda esta cosa de sí, no, yo no quiero. No sé qué más, mamá y papá, que te siente, y no, que te coma esto, y no. O sea, está esa lucha terrible, ese más terrible estrés. En esa etapa, los berrinches, si se puede decir, son evolutivos, en el sentido que son esperables. ¿Ok? Cuando hablamos de trastornos, es cuando siguen ocurriendo estas explosiones de molestia. Estamos impulsivas porque son sin pensar. Lo impulsivo es sin pensar, todo aquello que se hace y ya, ¿ok? Por eso son impulsivos. Disruptivos porque, bueno, de alguna manera irrumpen en el entorno lo que necesita, que mamá necesita que el muchachito esté tranquilito en el negocio porque ella tiene que atender su negocio, ¿no? El muchachito está... O necesita una maestra en la escuela que el muchachito esté haciendo su tarea, no quiere y es un grito que sale desde los intestinos, o sea, una cosa que, bueno, estamos matando a ese muchacho, una cosa así. Entonces, cuando hablamos de trastorno, y evidentemente cuando ya no se trata de un asunto vinculado a la edad, como en el caso que les estaba explicando, sino que se extiende en el tiempo, ya estamos hablando de niños más grandes, niños que deberían haber ya pasado esa etapa, porque bueno, después que pasa esta etapa ya el muchachito empieza a acoplarse a lo que necesita la sociedad, ¿sí? Y progresivamente estos berrinches van disminuyendo efectivamente porque es necesario seguir unos límites, unas normas, es el aprendizaje de que hay un mundo social, de que no está el mundo porque el bebé pequeño el mundo está para mí. O sea, el mundo está, mamá, papá, todo el mundo está para darme comida, para satisfacer mis necesidades, tengo frío, tengo calor, no me imagino los niños de esta ahorita con esto que estamos viviendo. Tengo calor, o sea, tengo calor. Entonces, bueno. Y aquí es cuando ya se extiende el asunto. Tenemos varios, evidentemente. Entonces, lo que les decía de diferenciar entre uno y otro, en función de lo que leyó la compañera, a pesar de que ella nos refiere como ya un trastorno de personalidad consolidado, ¿no? En la adultez, de igual manera, se supone
que la personalidad se va conformando a lo largo del desarrollo. Sí, Ajá. en el DSM-5 dicen que tiene que tener antecedentes antes de los 15, pero que no se puede diagnosticar antes de los 18. Ok, por ese antes de los 15 es lo que veríamos en la infancia, ¿ok? Como las manifestaciones de esto desde chiquito, desde la infancia y la adolescencia. Para que, bueno, ya cuando lleguen luego los 18 años, tiene como que dice esta serie de antecedentes acumulados y ahí es donde se puede realizar el diagnóstico. Entonces, a ver, recuerden que, no sé, de todas esas teorías de personalidad que uno ve en la universidad, a mí en particular se me quedó grabada una que me ayuda a entender este asunto de la personalidad. No recuerdo quién la dijo, pero era algo así como: aquí en el núcleo tenemos el temperamento, luego aquí tenemos el carácter y este círculo grande es la personalidad. Ese temperamento es lo que viene biológico, heredado de los padres, que todos tenemos ahí genéticamente 50 de mamá, 50 de papá. Ese es el temperamento que se ve en los niños chiquitos. Que es decir, ay, mira, es igualito que tu mamá, esa es la forma de expresar ese temperamento. Así hacía el papá cuando estaba chiquito, dice la abuela. Es ese temperamento biológico que no es pensado, sino que simplemente va instaurado en los genes. Luego tenemos el carácter, que viene a ser influenciado por la crianza. Traigo un temperamento biológico que me fue dado, pero con la forma que me tratan mis padres, con la forma que me tratan mi entorno, mis abuelos, si tengo hermanos, si no tengo hermanos, con las condiciones de vida en las que nací, no es igual que nazca en este momento, que haya nacido hace 5 años, o hace 20, o que vaya a nacer en 5 años. Y por eso en las familias uno dice, bueno, pero si son todos hijos de una misma familia, ¿cómo es que este es de esta forma y este es de otra manera? Cada uno agarró su carga genética específica, porque a pesar que vienen de los mismos padres, les tocó, como quien dice, el específico en ese momento lo que se unieron. Y adicionalmente, en función de las condiciones de la familia y lo que esté pasando en la familia en ese momento, también hay características de la crianza que cambian. Eso a fin de cuentas, entonces, la combinación entre ese elemento biológico, la crianza, y de alguna manera diría yo, a medida que nos vamos desarrollando las decisiones personales también, pues uno va decidiendo como que con qué quedarse. O sea, yo vengo con esta carga, me criaron de esta manera y yo de alguna manera a lo largo de mi vivencia, de mi experiencia, de lo que me pasó en la vida, infancia, escuela, bachillerato, deporte, lo que sea que yo practicaba, voy acumulando experiencia. Y esa acumulación de experiencias más mi decisión personal es lo que vendría a ser la personalidad. ¿Okay? Como esa integración de todos esos elementos biológicos, sociales, ambientales, familiares, más mi decisión. Una cosa así. ¿Okay? Entonces, al ser eso la personalidad sana, en el trastorno de personalidad evidentemente tiene que ver todo lo que les expliqué, pero lo que lleva a ese comportamiento antisocial o disocial, que, como dijo la compañera, tiene que ver con la ruptura de la norma. O sea, esto es lo que comúnmente se llama psicopatía. O sea, sabemos lo que son los psicópatas. Yo creo que lo sabemos mucho en este momento. Gente que no le interesa para nada el bienestar de los demás. Gente que no le interesa para nada que los demás la estén pasando mal y que sea producto de sus emociones. O sea, el psicópata no tiene ningún tipo de remordimiento. No le importa. O sea, esta distinción entre lo que está bien y lo que está mal, él sabe. No tiene ningún sentido. Entonces, eso se va gestando desde la infancia y la diferencia entre este trastorno y los demás vendría a ser precisamente esa. La intencionalidad de la conducta. Podemos ver en el trastorno negativista desafiante, podemos ver en el trastorno explosivo intermitente, también estos comportamientos de impulsividad, de agresividad en los niños, de ser explosivo y muchas veces notar que esa conducta no es acorde a lo que pasó. O sea, de repente pasa, no sé, ay, es que yo quiero caramelo. No, ahorita no te puedo comer caramelo porque no has desayunado. Y no
antes de desayunar. ¡Uah! O sea, desproporcional la reacción emocional del niño en función de lo que la provocó. O sea, simplemente porque no te puedes comer caramelo ahorita, sino que tienes que desayunar primero y después tienes que comerte caramelo. No da para que tú hagas una explosión de ese tipo. Pero la diferencia está en que las conductas que lleva a cabo acá son premeditadas, o sea, son intencionales. En estos casos tienen que ver más con lo impulsivo. ¿Sí? Entonces ahí vamos como que logrando una diferenciación. Ya, bueno, no sé aquí, porque el trastorno de conducta antes, y les estoy confesando esto porque de verdad que no me dio tiempo de leer completo la información, se le llamaba trastorno disocial. Entonces, antes era como el trastorno disocial, como decir, un antecedente de lo que pasa en la infancia, o sea, lo que vemos en niños, en adolescentes, y luego, cuando pasa después de los 18 años, es que se convertiría en un trastorno de la personalidad antisocial. Tendría que revisar si este manual sigue teniendo la misma connotación, pero tiene sentido. Porque es como que, bueno, empezamos por aquí, que es cuando, es como el decir ese antecedente, antes de los 15 años, que son niñitos que tienen un nivel de crueldad desde chiquitos. Son estos niñitos, no sé si les ha pasado en algún momento que hayan escuchado a algún niñito por ahí en la comunidad o algo así, que desde chiquiticos puede agarrar un gatito y matarlo. ¿Han escuchado cosas así? Sí, como diversión, como juego. No estamos diciendo que ese niño sea un psicópata en ese momento, pero puede estar, o sea, esas son señales de que ahí se está gestando una personalidad psicopática. No podemos afirmar que se trate ya de un psicópata por lo que les expliqué. O sea, la personalidad se va conformando y está en unas edades donde todavía no podemos hablar de esta integración de la personalidad. Pero sí estaríamos a tiempo en un niño pequeño de si tiene las condiciones ambientales, familiares, para ayudarlos a encaminar eso, a que se pueda como que ayudar a encaminar su curso. O en otros casos donde vemos de manera evidente, porque a veces son niños que provienen de familias donde los padres son farmacodependientes. Entonces uno dice como que qué posible, lo que les expliqué aquí, el temperamento, 50-50 genética de dos papás que tienen estas condiciones, que de repente alguno de los padres inclusive es un delincuente. Entonces tienen 50-50, más la crianza, cómo se está conformando el carácter de ese niño, qué ve día a día esos niños, ¿sí? Que vivan en este medio y que aunque esté oculto, supuestamente, pero los niños, como dicen por ahí, es verdad, si se dan cuenta de todo, o sea, ellos saben que pasan cosas extrañas, pónganle en esa casa, se me dice un niño que llegue de la escuela, si es que va para la escuela, pues es otra, y encuentre que su mamá y su papá están ahí drogadísimos. Son cosas que pasan, uno cree que no, pero ahí lamentándolo mucho, realidades terribles. Cuando estuvimos haciendo el viaje en bicicleta por Brasil, no sé si escucharon una noticia de una muchacha venezolana que mataron allá, ¿no escucharon? Había una chica venezolana que salió de Sao Paulo, les cuento porque tiene que ver con una historia familiar así. Tenía 2 años regresando de Sao Paulo para acá, para Venezuela, y en el estado de Amazonas, creo que después que pasó a Manaus, se quedó en casa de una familia, una muchacha y un muchacho, era gente joven, que no tendrían entre 28 y 32 años, tenían 5 niños, y ella se quedó con ellos, no sé si ella les pidió quedarse allí o ellos le ofrecieron, no sabemos muy bien cómo fue el intercambio para que ella se quedara en su casa. Yo me imagino, o sea, yo me pongo en la posición de ella y digo, una familia de gente joven con 5 niños, como que puedo estar aquí tranquila, ¿no? Bueno, la chica se acababa de comprar un teléfono, que además lo había obtenido a través de una vaca, porque no tenía plata para estarse comprando un teléfono, para la base, para transmitir las cosas que hacía durante el viaje, y en la madrugada el tipo trató de quitarme el teléfono, no conforme con eso, sino que después
y la violó. Y cuando llegó la muchacha, que se dio cuenta que el tipo había tenido relaciones con ella, relaciones obligadas, pues, se molestó tanto que la quemó. O sea, fue una cosa espantosa. Cuando yo me enteré de eso, pues digo, ¿sabes qué? Yo me voy por mi casa. Fue horrible. Lo que les quiero decir es que los niños estaban allí. Los niños estaban allí y después se dieron cuenta que eran 2 personas farmacodependientes. Que los niños seguramente escucharon lo que pasó. O sea, esto es gente ya adulta, o sea, les estoy dando el ejemplo, gente ya adulta con un trastorno de personalidad antisocial, que cómo se van formando estos niños, qué vivieron esos niños, qué saben estos niños. Esas cosas así tan terribles solo se pueden ver en estos trastornos y con consumo de sustancias. Son los formadores de estos niños con estas dificultades. ¿Okay? Más específicamente disocial. Y bueno, por eso estaba acompañado de estas características. Hay una violación de la ley donde no importa lo que suceda. Las consecuencias vienen después por normas sociales, pero realmente no hay. Son esas cosas impactantes producto de estos trastornos. Son trastornos muy complicados. No puede ser. El del aire. Esto es psicopatía. Sí. Eso lo tengo que grabar del video. El color del video. ¿Ok? Sí, porque tú te imaginas, me meten presa. Sí. Ok. Ajá, sigamos igual. Quedan medio ahorita de clase. Dime. Ajá, profe. No, o sea, yo también tenía esa misma duda de cuál es la diferencia entre trastorno de personalidad. Bueno, que eso es lo que me tienen que decir. No, pero o sea, en el DSM, cuando leen los criterios del trastorno de conducta, son cosas que fácilmente se pueden tomar por trastorno de personalidad antisocial. Entonces, yo también tenía esa idea de que probablemente esos eran como los antecedentes, porque están 3 tipos. El tipo de inicio infantil, que es cuando los síntomas se presentan antes de los 18 años. Y el ¿Estás hablando de este? No, de conducta. Ok. De conducta. Y el de inicio de la etapa adolescente, que es cuando los síntomas aparecen después de los 10 años. Ok. Bueno, y el otro Eso ya son detalles de tiempo, pues, sí. ¿en qué aparece? Pero entonces Ok. yo sí tenía esa misma duda porque no lo especifica. Sí Ajá. dice que esto no se explica con el trastorno de personalidad antisocial. Entonces, ¿Cuál era la duda? ¿cuál es la diferencia entre una y otra? Pero No, si usted dijo pero- eso, entonces eso es que... El trastorno de conducta es eso, como te dice ahí, Sí. tipo 1 antes de tal edad, tipo 2 después de los 10 y luego de los 18, como dijo la compañera, entonces ya se constituye un De hecho, trastorno de personalidad. uno de los Porque antes de esa edad no se puede hablar de personalidad. Sí. Sí, porque lo que les expliqué del proceso de conformación de la personalidad. Pero, Pero sí vamos viendo cómo daticos que nos van dando En cuenta. el mismo DSM-5 hay un que dice especificar si es tipo de inicio infantil o tipo de inicio adolescente y luego tipo de inicio no especificado. Eso va a cambiar lo que está diciendo usted, lo que dice la compañera, pero o sea, es antes de los 18 años que es cuando Exacto. el niño ya puede ser. Yo diría, porque del ejemplo este terrible que les acabo de dar, 5 niños, eso quiere decir que estos 5 niños van a tener un trastorno de conducta y posteriormente un trastorno de personalidad, no lo sabemos. No lo sabemos, dependiendo de los criterios diagnósticos, sí, Exacto. ahí sí. Hay que esperar qué manifestaciones están teniendo ellos, porque puede haber uno que de repente manifieste un trastorno de ansiedad, de esas cosas tan feas que habrá visto en esa casa. Habrá otros que no manifiesten ningún trastorno, sino que digan, mira, sabes que yo me voy de aquí y hago mi vida en otro lado. O sea, habrá otros que de repente sí siga con estos comportamientos que observó en sus padres. Lo que hemos visto desde el inicio de la clase, nada determinante. O sea, todos tienen como esa lluvia de genética, de crianza y cada quien, lo que les dije al final en la personalidad también hay una decisión. Y cada quien toma como que habrá otro que diga, ¿sabes qué? Esto fue lo que yo vi en mi casa, pero esto no es lo que yo quiero para mí. Me aparto totalmente de eso y de repente tengo una tía, un vecinito, alguien que me ayuda y agarro el caminito por otra parte, ¿no? O sea, es como que por eso la etiología al final de los trastornos mentales termina siendo tan multifacética y al final uno tiene que estudiar cada caso particular. Nada es determinante. Y no sería raro que un niño que vive esa situación, tipo, no le importe y simplemente sea como que "Ay, me voy con mi vida y no tengo secuelas".
Hay que ver, o sea, no podemos indagar, es cuestión de estudiar cada caso, porque de repente, de la forma como lo dice tu amigo, de repente es medio psicopático y dice, sabes que no me importa. Exacto. Porque con estas características, pues como mi papá y mi mamá, y lo que pasó no me importa, y de repente desarrolla una psicopatía de cuello blanco, una cosa así diferente, que sabe uno que no tenga tantas implicaciones agresivas, impulsivas, pero todo como, no sabe. Por lo menos yo lo digo es por la serie esta de mentes criminales, Ajá. y casi siempre como que los asesinos o Ajá. fueron personas que de algún punto fueron víctimas, y las personas tipo que no, o sea que fueron víctimas también, pero no son malos, se terminan convirtiendo en policía, pero como que de alguna forma dirigen su vida por ese suceso que les pasó. Ujú. Entonces, o sea, se pudiera dar el caso que simplemente alguien haga como que, bueno, eso pasó y ya, y sigo con mi vida, y lo deja atrás sinceramente, que ya no le importa, no lo recuerde. Hay O que sea, no ver. tendría como algún componente igual psicópata, ¿sí? Hay que ver, hay que ver, o sea, yo diría hay que revisar cada caso único y particular. De repente, bueno, fue una persona que fue mucho psicoterapia y elaboró eso y lo superó. No sabemos, o sea, son tantas opciones posibles que no podemos hacer una determinación previa de la situación. Ok, entonces ya tenemos más claro aquí la diferenciación entre trastorno de conducta y trastorno de personalidad. Y de estos dos de arriba, ¿qué leyeron? ¿Qué revisaron? Entre el negativista desafiante, de cualquiera de los dos o de los dos. ¿A quién le tocaba? Pues me dijeron que se los distribuyeron. Ajá. Sí, pero como que no sé cómo está. Ah, como que no está, no vinieron. A ver, los que están, ¿qué les tocó? Entonces, ¿quién les A activaron? mí la piromanía, junto con Cleptomanía. Ok, ¿y por allá? ¿Qué les tocó? A mí me tocó la personalidad antisocial. Ajá, ya lo hablaste. Con mi comunidad. Profe, todos estaban ocupados, yo no sé, yo vi el grupo esta mañana. Entonces debe ser que a ella le quedó el de... Yo traje el explosivo intermitente. Dele, pues hablen de ese, ese es el que estoy preguntando. El explosivo intermitente. Ajá, bueno, aquí son los criterios diagnósticos. Lea, no se preocupe. Y las características. La biología, el desarrollo... Vaya con los criterios diagnósticos. Profe, la tengo mucho, usted me dice que le leo. Criterios diagnósticos. Está el A, que son los arrebatos recurrentes en el comportamiento, que refleja una falta de control de los impulsos y agresividad, manifestadas por las siguientes. El número 1, que es la agresión verbal, berrinches, diatribas, disputas verbales o peleas. También está la agresión física contra la propiedad, los animales u otros individuos. En promedio, 2 veces por semana durante un periodo de 3 meses. La agresión física no provoca daños ni destrucción de la propiedad, ni provoca lesiones físicas a los animales ni a otros individuos. Está el 2, que son 3 arrebatos en el comportamiento que provoquen daños o destrucción de la propiedad o agresión física con lesiones a animales u otros individuos sucedidas. ¿Estás leyendo el negativista desafiante? El proceso intermitente. Ay, que yo estoy aquí con el negativista desafiante y que ya va a ser nuevo. Sigue entonces, no es que tengo aquí. Ajá, el criterio B, que es la magnitud de la agresividad expresada durante los arrebatos recurrentes, es bastante desproporcionada con respecto a la provocación o cualquier factor estresante psicosocial desencadenante. El C, que son los arrebatos agresivos recurrentes no premeditados, es decir, son impulsos no provocados por la ira, ni persiguen ningún objetivo tangible, dinero, poder o intimidación. Y el D, que son los arrebatos agresivos recurrentes que provocan un marcado malestar en el individuo, alterando su rendimiento laboral o sus relaciones interpersonales o tienen consecuencias económicas o legales. El E, que es que el individuo tiene una edad cronológica de 6 años por lo menos, o un grado de desarrollo equivalente. El F, que los arrebatos agresivos recurrentes no se explican mejor por otro trastorno mental, trastorno de presión mayor, trastorno bipolar, trastorno de desregulación disruptiva del estado de ánimo, trastorno psicópata, trastorno de la personalidad antisocial, trastorno de la personalidad límite, y se pueden distribuir a otras afecciones médicas como traumatismo, craneoencefálico, Para el enfermedad. momento, lee de nuevo el criterio A solamente la emoción. Arrebatos recurrentes y el comportamiento que refleja una falta de control de los impulsos y agresividad. Ok. Ajá. Fíjense algo. Arrebato del comportamiento. Lo que les escribí ese dato sobre los berrinches. ¿Sí? O sea, son niños que continuamente presentan estos arrebatos a pesar de que ya pasaron la edad respectiva. Y que
el estímulo, como les explicaba con el caramelo, no explica, o sea, como que o sea, hay como esos arrebatos sin explicación, de dónde salió esto. Y fíjense que lo que describía la compañera puede haber también agresión a objetos, agresión a animales. ¿Cuál es la diferencia con lo que vimos anteriormente? Que no daño físico. La intencionalidad y que al final puede ser una agresión pero no termina dañando. O sea, de repente, bueno, pateó al gatico, pero sería diferente al ejemplo que les di primero, que lo agarró, lo picó, lo torturó. No encuentra placer. Es una reacción impulsiva. O sea, no hay algo como de no hay premeditación. Intencionalidad, premeditación, hacer daño. Esa es la diferencia. O sea, podemos ver desde el punto de vista conductual las mismas manifestaciones de hacer daño, pero en este es más como una irritabilidad interior que quién sabe qué le está pasando a ese muchacho y lo expresa de esta manera, que puede terminar pateando, lanzando cosas, pero no es que simplemente, bueno, se apareció en el camino y mala suerte, pues que estaba eso allí, no porque haya una psicopatía, haya como una intencionalidad. La labor de nosotros como especialistas sería diferenciar, ¿no? Entre si lo está haciendo, porque al final vemos una conducta parecida, si lo hizo con intención, sin intención, premeditación, si eso se ve en la exploración, o sea, cuando esté calmado, hablar con la persona a ver qué fue lo que sucedió, o que ven los adultos cercanos. No sé los demás que escucharon algún otro detalle que vean como diferenciador o que les llame la atención en relación a la explosión intermitente. Sí, el último párrafo que leí yo me recordó mucho a la ley de la parsimonia, que también es como lo que te explico de la navaja de Ockham, que se aplica cuando, bueno, no es ni trastorno de personalidad, no es antisocial, entonces nos vamos por que es lo más sencillo de abordar en este caso. Entonces me imagino que como que no asumir otras cosas, sino, bueno, vamos a abordarlo de esta manera más simple. Eso también, además de la ley de la parsimonia, tiene que ver con el diagnóstico diferencial, que creo que hemos hablado poco durante la materia, pero de repente el día de hoy nos sirve de ejemplo, que es que lo que les estoy diciendo, podemos ver comportamientos parecidos, pero hay que ver cuál es la sutil diferencia entre un diagnóstico y otro, ¿ok? Podemos ver, por ejemplo, en los niños con trastorno de déficit de atención con hiperactividad hay comportamientos impulsivos. O sea, ellos pueden hacer algo, según la maestra, mira, pero siéntate aquí, ay, no quiero, y de repente pueden patear la silla. Pero no hay, como en esto, de repente una intencionalidad, sino que lo hizo porque pasó. Y la diferencia con el explosivo intermitente, creo, no sé, no le presté excesiva atención, pero creo que hay un criterio de que tiene que pasar como que muchos días seguidos, casi todos los días durante 6 meses. O sea, de repente en el déficit de atención puede pasar eventualmente, pero el explosivo intermitente es como más seguido. No sé si encuentras esa parte donde dice como la frecuencia. O sea, lo que nos puede ayudar a diferenciar entre un diagnóstico y otro es la frecuencia, la intencionalidad, como que esa la encuentras. Lo que aparece en el criterio A, el segundo punto, 3 arrebatan el comportamiento que provoquen daños o destrucción de la propiedad o agresión física con lesiones a animales u otros individuos, sucedidas en los últimos 12 meses. O sea, 3 arrebatos en 12 meses. Sí, sí, por acá. En 12 meses. Sucedidas en los últimos 12 meses. Ok, es poquito. Y ya con eso ayuda yo pensé que era más seguido. Sí, es como muy poquito. Sí, es como, bueno, nada más 3 y ya. Uno cada ¡Va preso! Ok. ¿Algo más que hayan visto sin el explosivo intermitente? Me llama la atención que dice que cuando, o sea, el niño tiene esa conducta, se siente culpable en el trastorno. Buen detalle. No, porque en el trastorno de conducta no hay remordimiento. Sí, no hay culpa. La que le decía, el psicópata no siente remordimiento. En cambio, en este sí, por eso ahí se nota mucho, lo hizo como un arrebato, pues, como un arranque de dificultad en el control de impulso. Pero luego
que el niño ve lo que hizo, se siente mal, porque realmente no quería hacer eso, ¿ok? Una vez atendí un niño era grande, que era fuertecito, eran como 8 o 9 años. Él mientras yo lo estaba atendiendo en la consulta tuvo un arrebato. Y el niñito se llegó y comenzó a dar la puerta, ¡ay! Se quería salir, no sé qué más, y yo estaba novísima, no sabía qué hacer, y yo lo que hice fue que le agarraba la puerta para que no saliera, porque me daba miedo que se fuera y se cayera, no sé, que se fuera por las escaleras, algo así. Después, al final yo lo tuve que dejar salir, porque yo no había que hacer con ese muchacho en el consultorio. Se fue, creo que la mamá lo agarró por allá, no me acuerdo si volvió ese mismo día o yo le dije a la señora, mira, tráigalo igual a la siguiente consulta. En la siguiente consulta el pobre niñito era así, o sea, no me quería ver a la cara, estaba pegado, o sea, él tuvo una explosión, estaba molesto, no sé qué tenía, y después volvió así como que, trágame tierra. Sí, pues no le daba pena, pues no, él no lo hizo intencionalmente, hubo algo ahí, no sé qué pasó, que él tuvo esa reacción. Y bueno, yo hablé con él, yo también estaba penada con él, porque yo sentí que yo tampoco lo manejé de la mejor manera. Y yo le dije, bueno, ¿sabes qué? Vamos a hacer borrón y cuenta nueva, vamos a hacer como que si esto no ha pasado, ¿ok? Y vamos a empezar de nuevo, de parte y parte. Te pido yo disculpas a ti, y tú me pides disculpas a mí, ok, tranquilo. Entonces eso ayudó como que, ok, y ahora sí, cuéntame. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que te hace poner tan molesto? ¿O qué es lo que te hace poner nervioso? Un poco ya calmado, ¿no? Entonces ahí el niño ya agarraba, toda la consulta fue con un lápiz dándose. Después cuando yo fui con mi supervisor de clínica me decía, eso puede ser ansiedad, algo que a él, averiguando luego con la mamá, lo amenazaban con dejarlo en un cuarto oscuro, eso le daba mucho miedo, o sea, había unas cosas ahí como a nivel familiar que trataban de manejar su conducta a partir del miedo, de la amenaza, y eso, cuando él le nombraban eso, estallaba, era una cosa así, pero bueno, no recuerdo si siguió bien. Eso era cuando estaba en el hospital. Ajá, ¿algo más así en relación a la exclusión intermitente? Por lo menos ya cuando veamos uno tenemos la sospecha. O sea, no quedamos así súper clarísimos, pero por lo menos, bueno, puede ir por aquí las cosas, ¿no? Tenemos que descartar si se trata de un berrinche normal, de acuerdo a la edad, y acá dice, o descartar si se trata, si es intencional o no. Entonces ahí vamos descartando en función de si vamos a hacer trastorno disocial o si vamos a hacer una cuestión de control de impulsos, ¿no? Ver cómo vamos diferenciando entre la misma conducta, pero puede deberse a motivos diferentes. en los criterios. Dime. No, yo voy, ya, antes de entrar a la comunidad, porque esto yo creo que es antes, que acá dice que los arrebatos suelen durar menos de 30 minutos y se producen frecuentemente como respuesta a una pequeña provocación por parte de un amigo íntimo o una persona cercana. Ok, viste que se parece un poquito a lo que le estaba narrando, que era la familia que de alguna manera le decía cosas que este niño hacía esas explosiones. Sí, y confirman que son 3 en el último año. O sea, como que dicen, mira, si no nos equivocamos, si son 3 en 12 Yo meses. creo que dejamos lo de la comunidad después para hablar estos minutitos que nos quedan de los que nos faltan. El negativista desafiante, ¿quién investigó? Bueno, al parecer la persona que tocaba no. ¿Quién no vino? Sí. Pero bueno, aquí a mí fue una ya. ¿Cuáles son las características para irlo diferenciando? Este negativista desafiante, no sé si lo han escuchado por allí, que antes le decían oposicionista desafiante. De repente lo van a escuchar más por oposicionista desafiante, que por negativista, pues saben estas cosas que a la gente se le quedó como... No, se le quedó este término, oposicionista. Entonces en la escuela es muy común que te van a decir, este niñito es oposicionista. Se refieren a oposicionista desafiante. ¡Ojo! Mosca con eso, porque generalmente cuando uno revisa se da cuenta que el muchachito no es ningún oposicionista desafiante, nada a nivel de trastorno. Es un muchachito que de repente es contentoncito, es un muchachito que sí tiene unas características de rebeldía, pero de ahí a cumplir con el trastorno negativista desafiante es otra cosa. ¿Sí?
De hecho, los niños con autismo es común que tengan rasgos oposicionistas. O sea, no es que sean oposicionistas desafiantes como trastorno, sino que el niño con autismo, por esta misma cosa que vimos de la rutina, todo eso, de repente tú le pides, no. Entonces la mente dice, él es oposicionista desafiante. No es oposicionista desafiante, simplemente forma parte de sus características que el muchachito, no. Y la mente, no. Ellos suelen el no por delante. Algunos, no todos. ¿Ok? Entonces nosotros como especialistas tenemos que estar montados eso, no dejarnos guiar por la primera impresión, es que yo creo que es tal cosa. No, nosotros tenemos que profundizar y aclarar también. Además de una persona, acuérdate que el trastorno oposicionista desafiante o negativista desafiante es un trastorno. O sea, si el niño puede ser que tenga unos rasgos oposicionistas, eso es otra cosa, que en algunos momentos manifiesten. Tengo que habitualmente estar como, no se me vaya porque no puedo estar diagnosticando a la gente así como así. ¿Quién va Que cuando mencionó Lorena, ¿a qué saben cuando los niños, por ejemplo, tienen esas muletillas? Porque yo conozco un niño que tiene TEA y su muletilla es decir no para todo. ¿Eso a qué? O sea, que tiene relación con eso, el no, no, no. Puede ser, o sea, que sea como un oposicionismo a niños con TEA, que te dicen no y a los 2 segundos lo están haciendo. Como hay otros que sí se mantienen, hay otros que sí son un poquito más tesudos y se mantienen. Pero yo diría que en muchos casos no prestan mucha atención, como que, porque no, es como una respuesta automática. Entonces si tú te pegas con él que, ay, te le vas por otro camino, ay, bueno, vamos a hacer aquí otra cosita, ay, bueno, lo vas a hacer después, tranquilo, no te preocupes, de repente al ratito te va a ir haciendo. Pero o sea, si tú no le prestas mucha atención, al ratito él va a entrar lo que, ahora sí quieres hacerlo, muy bien, vamos a hacerlo. Ahora soy yo que digo que no. No. O sea que sí puede pertenecer al trastorno, es solo una... No, lo que les estoy diciendo ahorita es que es un rango de ellos, es una característica, como es una característica de su forma de ser, no necesariamente, no tiene que, para que sea trastorno tiene que cumplir con los criterios que nos va a leer la compañera. Ajá, díganos. Los criterios no andan mucho, iba a decir. Bueno, Le cargué un libro y él... hable lo que tenga, Dios mío. El trastorno negativista desafiante se caracteriza por un patrón recurrente de la conducta no cooperativa, desafiante, negativa, irritables y hostiles hacia los padres, compañeros, profesores y otras figuras de autoridad. Son niños y adolescentes discutidores, desafiantes y provocadores que se enojan y pierden el control con facilidad. A diferencia del trastorno disocial, no hay violaciones de las leyes ni de los derechos básicos de los demás. Este comportamiento se presenta por un periodo mayor a 6 meses y con más intensidad que en otros adolescentes de su misma edad. Este trastorno interfiere casi siempre en sus relaciones interpersonales, su vida familiar y su rendimiento escolar. Como consecuencia secundaria a estas dificultades, los niños suelen tener baja autoestima, escasa tolerancia a las frustraciones y depresión. Ok. Fíjense que en la característica que ella da no nos habló tanto de lo que vimos en el explosivo intermitente, que son esos arranques de ira, de molestia. O sea, puede ser que el oposicionista desafiante es este niño que se opone a la autoridad. ¿Sí? Yo les voy a leer para completar, porque me dicen que eso es lo que tienen allí, ¿verdad? Las características específicas en sí no las tienen. Los criterios diagnósticos. En el DSM-5, en las características asociadas que apoyan el diagnóstico, dicen que en niños y adolescentes el trastorno negativista desafiante es más prevalente en la familia en que el cuidado de los niños está alterado por una sucesión de diferentes cuidadores y en la familia en el trato severo, inconstante o negligente es frecuente en la crianza de los niños. Ok. ¿Qué iba a agregar, Mario? No, o sea, de los criterios diagnósticos. Que acá dice que es un patrón de enfado o irritabilidad, discusiones, actitudes desafiantes o vengativas que dura por lo menos 6 meses, que se manifiesta por lo menos con 4 síntomas de cualquiera de las categorías siguientes. Y que se exhibe durante la interacción de por lo menos con un individuo que no sea su hermano. Enfado y por los momentos de que avance, que no sea su hermano, porque se dice que entre hermanos es como
Común. normal. Claro. Entonces no puede ser solo con el hermano, tiene que ser también con otras personas, generalmente figuras de autoridad, padres, maestros, gente que de alguna manera representa autoridad para el chico. Si es solo con hermanos es otra cosa, rivalidad entre hermanos es otra cosa. Okay. Enfado y irritabilidad. 1. A menudo pierde la calma. 2. A menudo está susceptible o se molesta con facilidad. 3. A menudo está enfadado y resentido. Discusiones, actitud desafiante. Discute a menudo con la autoridad o con los adultos en el caso de los niños y adolescentes. A menudo desafía activamente o rechaza satisfacer la petición por parte de figuras de autoridad o norma. A menudo molesta a los demás deliberadamente. A menudo culpa a los demás por sus errores o su mal comportamiento. No asume nada. Vengativo. Ha sido rencoroso o vengativo por lo menos 2 veces en los últimos 6 meses. ¿Qué pasa? El criterio B dice que este trastorno de comportamiento va asociado a un malestar en el individuo o en otras personas en su entorno social inmediato, es decir, familia, grupos de amigos, compañeros de trabajo, o tiene un impacto negativo en las áreas social, educativa, profesional u otras importantes. Y el C, los comportamientos no aparecen exclusivamente en el transcurso de un trastorno psicótico, un trastorno por consumo de sustancias, un trastorno depresivo o uno bipolar. Exacto, que serían los criterios excluyentes. Exacto. Entonces vemos, disculpa, vamos a pararnos ahí. Vemos que en este trastorno negativista desafiante, como les he dicho ya, lo que prevalece es esa conducta del niño de oponerse, o sea, de no hacer lo que le pide. Si nos vamos a la explicación que les di al principio de la edad en que los niños deberían introyectar la norma, y ya, bueno, este es un niño que no quiere, o sea, se mantiene en esa edad de los eternos 3, a pesar de que ya tenga 4, 5, 6, 7, 8, 9 años, es como ver este comportamiento extendido cuando ya no le corresponde evolutivamente. Lo que le pidan, él no quiere hacerlo, o sea, no sigue las pautas, no sigue las normas sociales, siempre quiere hacer lo que él quiere, y eso le puede generar, como dice ahí, un patrón de enfado, de irritabilidad, de oposición, que al final termina cansándole a ellos mismos. Porque es así como que, bueno, o sea, todos tú no puedes estar en la vida, pero bueno, ellos se mantienen como en esa posición tesuda de no obedecer lo que se les está pidiendo. Les repito, no se trata simplemente de un momento que el muchachito diga no, que es lo que se van a encontrar en los colegios, que porque el niñito una vez o dos veces dice no, es oposición, está desafiante. No, se trata de verdad de un niñito que se opone a seguir las pautas generales del sistema donde está. Aquí también dice que es importante especificar la gravedad actual. Leve, los síntomas se limitan a un entorno, por ejemplo, en casa, en la escuela, en el trabajo, con los compañeros. El moderado, algunos síntomas aparecen en dos entornos por lo menos, y el grave, algunos síntomas aparecen en 3 o más entornos. Okay. ¿Qué quiere agregar por allá la compañía? ¿Es eso mismo? Sí, o sea, que yo diría que si eso aparece en un solo entorno, hay que revisar qué está pasando en ese entorno. sí, también, pero o sea, si dice que normalmente suele ocurrir en uno y que suele ser en la casa. Pero claro, eso ya estaría más orientado hacia el de repente, estos típicos niñitos que los papás dicen, no, pero no me hace caso, y en la escuela, ay no, pero aquí es tranquilo, no pasa nada. Es algo más de la casa. Algo pasa en la casa, sí. Yo antes de diagnosticar, revisaría qué pasa en la casa. Porque de repente con ciertas modificaciones de la forma como tratan al niño, de la forma como ponen la norma, y no sería un diagnóstico, sino más unas dificultades ahí con los padres para regularlo. Claro. Y bueno, también dice que a pesar de que se presente en un solo entorno, también afecta a los demás como tal. O sea, no presenta las características negativistas o desafiantes en los demás entornos, pero su funcionamiento sí se ve afectado en los demás. Ok, porque de repente un niñito, pues me imagino aquí uno que me viene a la mente. En la casa no sigue las pautas al pararse de que te tienes que parar, ir al baño, cepillarte, luego ponerte la ropa, luego eso le alarga, le digo porque conozco uno que es así, le alargan mucho la rutina de la mañana antes de ir al colegio, entonces llega al colegio tarde, eso hace que no se monte bien en las actividades académicas, sino 30 minutos después, y eso le desbarata de alguna manera toda la rutina escolar. Pasa en casa, pero impacta luego en la rutina escolar.
Me llamó la atención que en el DSM-5 dice que el trastorno negativista desafiante a menudo suele proceder a un trastorno de conducta. Si no se sabe tratar, puede de repente eso convertirse en explosiones, en agresiones, en todo. Hay que ver también por qué lo dicen, porque de repente antes no estaba incluido dentro de los trastornos de conducta, pero ahora está incluido también. Sí, porque dice, los primeros síntomas del trastorno negativista desafiante suelen aparecer durante los años preescolares y raramente más tarde de la adolescencia temprana. El trastorno negativista desafiante a menudo precede al desarrollo del trastorno de conducta. Ah, ya entendí. O sea, si esto no se trata bien, de repente luego se puede convertir en un trastorno disocial. Ok. Puede ser. O sea, depende de la evolución y depende de lo que los adultos vayan haciendo con eso también. Es dificilísimo de tratar. Porque, ¿qué quiere uno como adulto? Que el muchacho te haga caso. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacen? ¿Ah? Un muchachito que está, no. Una de las estrategias que yo uso a veces, que le recomiendo a las maestras es, con ellos no se pueden hacer normas directas, sino que hay que pensar demasiado, porque hay que decirles todo lo contrario a lo que uno quiere, lo que llaman popularmente la psicología popular, la psicología inversa. Tienes que decirle todo lo contrario a lo que tú quieres, para que ellos hagan lo que tú quieres. Algo así. Como que si tú quieres que se quede aquí sentado, entonces tú le dices, mira, ¿sabes qué? Ya que no quieres hacer la tarea, puedes irte y voy a dar 3 vueltas en la cancha. No, yo mejor que me quedo haciendo la tarea. Bueno, termino haciendo la tarea, que era lo que yo quería. Una cosa así. Entonces, de verdad que es complicadísimo, porque cómo hace uno para dar un comando y saber cómo lo va a procesar esa mente para que al final dé la respuesta. Hubo en estos días, pero ese niñito no es posiciones para desafiantes, pero un ejemplo. El muchachito de segundo grado no quería irse al salón y lloraba. Mira, ¿sabes qué? Tú te puedes quedar aquí conmigo. No hay ningún problema. Tú te quedas aquí conmigo, estamos aquí en mi oficina chévere, tengo unos muñequitos, una cosita en la oficina, en mi oficina chévere, no hay ningún problema. Pero te vas a quedar conmigo haciendo tareas. O sea, no te creas que te vas a quedar jugando con los muñequitos, te vas a quedar conmigo haciendo tareas. A ver, ahorita me dijiste que no te gustaba la lengua y la matemática. Bueno, te vas a quedar conmigo haciendo tareas de lengua y matemática. Lo que yo quería es que se fuera para su salón, pero él no se quería ir para su salón. Entonces yo le cambié la orden, porque antes le estaba diciendo, por favor, necesito que te vayas a tu salón. No, yo no quiero ir a mi salón, que no te quepas, yo quiero que me venga a buscar mi mamá. Bueno, no hay ningún problema, tú te quedas aquí conmigo. Yo no quería que se quedara. Tú te quedas aquí conmigo, pero nos vamos a quedar haciendo tareas. Y mira, aquí tengo el horario de tu salón. Tus compañeritos están en arte. Tú eliges. ¿Te quedas conmigo haciendo tareas de lengua o te vas para arte? Era fácil la respuesta, ¿no? Y que uno le da opciones que obviamente sabe que la que va a decantar él es, o sea, entre quedarse aquí conmigo haciendo tareas de matemática y irse para arte, tendría que ser tonto para no irse para arte. Pero yo le doy la opción, así como, bueno, y él elige, pues es un juego porque uno tiene que estar viendo qué dice el muchachito, no sé qué más, y suerte que tuve que en ese momento tenía arte el grupo, que es una tarea atractiva, pues si hubiera estado también en matemática, la cosa se me complica, ¿no? O sea, como que todo se dio para que... Entonces es eso, ofrecerle 2 opciones, entre las 2 opciones siempre hay una más llamativa para el niño y sabe que por allí es que se va a ir. Cosas así, o sea, la verdad que es difícil, es complicadísimo. Vamos a cerrar porque las 2 compañeras investigaron cleptomanía y piromanía. De hecho, me leí todo y me hice aquí un resumen. ¡Ah, viste! Vamos a dejarla para el final. Ajá, cuéntenos. ¿Qué es cuál te tocó? No sé, ¿a quién le tocó piromanía y cleptomanía? A nosotros piromanía. Cuéntenos, empieza. Bueno, la piromanía básicamente sí, la característica principal es la provocación de incendios, pero con intencionalidad. O sea, sí es algo premeditado. O sea, que tanto la cleptomanía como la piromanía tienen vinculación con esos trastornos así que puede haber comorbilidad, me parece. Lo que pasa es que sí puede haber comorbilidad, pero, o sea, la piromanía, o sea, sí. Pero no, o sea, como que son muy diferentes, porque la piromanía básicamente es eso, provocar incendios. Solamente eso. Sí,
placer. O sea, no es con la intención de beneficiarse de alguna manera económica o social, lo que sea. Solo placer. Sí, solo el placer. Ok. Únicamente el placer. Y Como que en diciembre, cuando fuegos artificiales y esas cosas, esos niñitos que sienten el placer por solo ver explotar la cosa y después encienden la casa. Entonces, en los criterios diagnósticos está eso, de provocación de incendios de forma deliberada, en más de una ocasión, tensión o excitación afectiva antes de hacerlo, fascinación, interés, curiosidad o atracción por el fuego y su contexto, por ejemplo, la parafernalia, los usos y las consecuencias del incendio. Placer, gratificación o alivio al provocar incendios o al presenciar o participar en sus consecuencias. O sea que muchas veces las personas que tienen piromanía no los provocan, sino que están buscando en donde hay algún incendio. No necesariamente te pueden provocar. No, o sea, puede ser un bombero. Lo busco porque te gusta el incendio, te da un placer, una cosa. Fíjense que esto de los bomberos, porque una vez me quedé en Argentina también viajando en bicicleta en una estación de bomberos. Y es una cosa, o sea, es una cosa que ellos saben, no, van a algo de riesgo, pero ellos van así toda eufórica, todo así, o sea, puede dar por debajo algo de eso. Sí, porque el placer lo puede generar el incendio como tal, o sea, la equipación, las instituciones por sí, si piensan en la estación de bomberos, eso también sienten esa fascinación, o por el personal. Y ellos son bomberos voluntarios, hay gente que no gana nada. Yo leí sobre un caso de un bombero, precisamente hablando de eso, que él mismo provocó el incendio. Para irlo a parar. Para irlo a parar. Ay, Dios mío, esto es peligroso. Profe, eso creo que ocurre casi siempre. Sí. Casi Yo siempre. me imagino que La mayoría de los casos, no sé, en serio. Pero yo lo he escuchado de muchísimas veces. ser psicólogo de un cuerpo de bomberos debe ser difícil. Porque ¿cómo haces para discriminar entre una persona con voluntad de trabajo y una persona que lo hace por la piromanía? Por ejemplo? ¿Qué más tienes de la piromanía, chicos? Es básicamente eso también. Vamos con la cleptomanía entonces. ¿Y ¿Y qué por qué? Hay que también dice, no se provoca el incendio para obtener beneficio económico, ni como una expresión de ideología sociopolítica, ni para ocultar una actividad criminal. Es decir, una persona que incendia porque ella comete un crimen tampoco es piromanía. Eso ya es más, porque la piromanía no es premeditada. No, sí es. Sí es. Pero para el placer. No para ocultar algo que allí hubo unos muertos, una cosa. Me gusta el uno, me gusta eso. Dice expresar rabia o venganza tampoco, mejorar las condiciones de vida personales, ni en una respuesta a un delirio o alucinación, ni como resultado de una alteración del juicio. Es decir, tampoco puede, o sea, si está bajo el efecto del alcohol o de la droga y O alucinando, psicótico, no corresponde. Es por puro placer, porque me provoca hacerlo, porque me gusta. Interesante, ¿no? Sí. La cleptomanía. Me imagino que es más o menos lo mismo. Sí, lo único es que hay un criterio que me llamó la atención, pero eso lo comento. El primero es fracaso recurrente para resistir el impulso de robar objetos que no son necesarios para su uso personal o monetario. El segundo es, sí, de hecho, en la definición dice, es un trastorno de control de impulso. Dice, Claro, por eso está dentro del control de impulso. El segundo es aumento de la sensación de tensión inmediatamente antes del robo. El tercero es placer, gratificación o alivio en el momento de cometerlo. Dios mío. 4. El robo no se comete para expresar enojo o venganza. Ni en respuesta, ni en respuesta a un delirio o una alucinación. El 5 es, el trastorno no se explica mejor por otro trastorno de la conducta, un episodio maníaco o un trastorno de la personalidad antisocial. Eso me llamó la atención. Claro, porque de repente el maníaco, en medio de su euforia, supongo yo, o sea, tratando de buscarle una vinculación, puede ser que agarre cosas que no son suyas, pero no es por el gusto del cleptómano, en el trastorno el impulso, sino porque sencillamente está desbordado, pues, emocionalmente. Uno de los criterios del trastorno de conducta es, engaño o robo, también. También suelen robar.
No entendí yo. No, pero roban porque... Roban pero con la intención. Exacto, existe la Ah, intención. la diferenciación con la cleptomanía. Exacto. Hay una intención. En Hay eso. Sí, En inclusive eso, sí. un Ok. diagnóstico diferencial es que por lo menos los cleptómanos, o sea, que parece, tienen esa sensación de alivio. tensión cuando Antes. antes de cometer Incluso, el de conducta, no, el de conducta va a lo más normal del mundo. A ver, Pandora. sí, voy a darles aquí otro resumencito. Y una cosita que quería aclarar, este no es premeditado. O sea, digamos una característica del cleptómano es que él sabe que está mal. Sabe que es algo que no tiene que hacer, sabe las consecuencias, incluso intenta evitar el impulso. O sea, es consciente y él no quiere cometerlo. Ok. O sea, para que termine siendo cleptomanía, primero y principal, tiene que fracasar recurrentemente al momento de intentar evitar el impulso. Cuando existen fracasos, que O sea, que trata de no hacerlo, pero al final termina haciendo. y termina siendo algo recurrente. Ok. Además, con los Sí, objetos. disculpa que te interrumpa, pero esto tumba uno de los mitos de la cleptomanía que venden en las películas, en las series. que les es una encanta. persona que quiere agarrar, esa intencionalidad, vean, por eso es importante y a veces cuando algunos me dan ejemplos de series, de cosas así, algo así como, porque no, generalmente no nos dan realmente la definición de los trastornos, tenemos que estar muy atentos a eso. Exacto. Con los objetos, las cosas que roban no necesariamente tienen que tener un valor monetario. O sea, pueden realmente ser cosas insignificantes, con poco valor, incluso la persona puede comprarlo. No lo hace por necesidad. Ujú. O sea, puede ser cualquier cosa que simplemente sea ajena a él. Okay. Estos mismos objetos a veces los termina regalando, los acumula, siquiera los desecha, pero no busca quedarse con ellos. O sea, si los queda es porque ya es una cosa de acumulación con todo, pero no es que me quede uno y los demás los otros. O todos los regalo, o todos los desecho, o todos los acumulo. Además de que quiere aguantarse los impulsos, tienen miedo a ser arrestados. Y obviamente, si hay una persona como un policía, van a evitar. Y le da nervio, me da que un policía le da nervio. Pero Sí. eso no tendría comorbilidad con un trastorno de acumulación. Puede ser, creo que venía Ahorita comorbilidad. Ok. Y con ansiedad también, ¿no? Sí. Otra cosa, tienen que hacerlo sin asistencia o colaboración de otros. Solito, y que nadie sepa, obviamente. Son conscientes de que el acto está mal, van a intentar reprimirlo y a menudo se sienten deprimidos y culpables por eso. O sea, para nada tiene que ver con la psicopatía. Exactamente, para nada. Saben que está mal y no quieren hacerlo. Ok. O sea, es como que Sería un gran criterio diferenciador porque la psicopatía Sí. se puede ver los robos, también está asociado a las vías de neurotransmisor, las vías de neurotransmisión que están asociadas a las adicciones, parecen tener un fuerte papel fundamental. O sea, todas esas vías son las que están, son las principales. Que por eso el placer. Exactamente. Ok. Así lo mismo que la ludopatía, la que lo Ajá. estaba mencionando. Retroalimenta. Exactamente, por eso es que Esa tiende vía la de- presión, la adicción a la adrenalina de me van a terminar Ok. atrapando. Eso. Ya voy, es como si se alterara el sistema de recompensa. Y De hecho, sustituye el sistema de recompensa por la robar. Aquí hay una cosa- hay una excitación. Exactamente. El número de mujeres es mayor al del hombre. Sí. O sea, no sí, de 5 personas, 3 mujeres y 1 hombre. Ok. Las Los prevalencias. hombres son más psicópatas. Sí. Realmente. Yo no sé si han escuchado, pero parece que esto de la cleptomanía, ya que hablas de mujeres, es común en mujeres de altos niveles socioeconómicos en Estados Unidos. Sí. Y hay mujeres con plata que se Las caen. meten a todas bellas y a sus tiendas. Sí. No porque necesitan, no por nada, eso simplemente son cleptómanas. O sea, parece que es muy común allá. La prevalencia mundial es aproximadamente del 0.3 al 0.6%, realmente es algo muy común. A menudo comienza en la adolescencia, pero puede darse en la infancia o en la edad adulta. Raro es en la adultez tardía. Aquí en el desarrollo tiene como 3 criterios, uno que es esporádico, periodos de remisión, no lo copié todo porque esto sí es de leerlo absolutamente todo, porque o sea, son muy específicos, son como 3 tipos que pueden llegar a pasar. El primero vendría siendo, ¿dónde está? Los 3 cursos, el esporádico, que son periodos breves y largos de remisión. Luego estaría el episódico, que son periodos largos en los que se roba seguido, con remisión y es algo que es crónico, con alto grado de fluctuación.
y el trastorno puede continuar durante años a pesar de las condenas de los robos en las tiendas. Algo importante que había leído, que es que también generalmente terminan siendo personas por alguna razón que están cerca de tiendas y les gusta estar en ese medio. En ese medio, o sea, es como el que me puedan atrapar, pero claro, no lo terminan haciendo porque es un Y de policía. repente pueden ofrecerse para empleado de alguna tienda, Ah, y sí, constantemente y los otros de la tienda. Sí, cosas aquí interesantes. Los familiares del primer grado de cleptomanía pueden llegar a tener tasas altas de TOC, que a diferencia de la población mundial. Y también las personas que tienen familiares con cleptomanía pueden tener altas probabilidades de consumo de sustancias, a diferencia de la población mundial. Y el último era con los factores de riesgo, que ese sí está aquí, ese sí no lo topé. Ajá, que no hay una forma así como genética, no es como, a diferencia de otros trastornos que es posible que además tú tuviste un familiar que es antisocial, antisocial, o sea, una psicopatía, a diferencia de no, o sea, no es como que hay un factor genético, a diferencia de los demás. Y bueno, que está muy relacionado a lo que es los impulsos y Yo diría que, no sé, la cleptomanía habría que ver qué es lo que te falta internamente para que lo estés buscando afuera, ¿no? Que constantemente estés tratando de incorporar eso, o sea, qué es lo que hay aquí que falta para que estés buscando esa sensación. se puede empezar desde chiquitico. Creo que empieza con robar una goma, un lado. Podría ser como algún vacío emocional. Por eso le estoy diciendo que vacío hay aquí adentro que necesitas llenarlo constantemente con esos objetos que agarras de la cleptomanía se da en la clase alta. La cleptomanía cerca del 4 a 24% de los individuos detenidos por robar en tiendas. Son cleptómanos. Sí, la cleptomanía es cerca del 24 al 4% de los individuos detenidos por robar en tiendas. Es que es muy diferente de robar comida, robar pan, una carne procesada, porque tengo hambre, porque me hace falta algo, porque no tengo ropa, sino que tengo zapatos, una camisa. O sea, no sé, yo no esté diciendo que esté a favor de la gente que roba, pero yo puedo entender a alguien que roba comida, que robe pañales, que robe el claro, que a nivel moral tiene otra inclusive, por lo menos el Estado de aplicó una ley que si a ti te consiguen robando comida, te dan una charla, no vas preso, no tiene consecuencias legales. A nivel gubernamental es más ese tipo, ve por qué tu población está robando alimentos, dale una charla. Está debajo de eso. Está debajo de eso, de la pobreza. ¿A qué se debe la necesidad? Pero puede depender también, porque puede que son personas que sean muy bajos recursos, que tengan los zapatos rotos y estén caminando por ahí por la calle buscando comida porque el invita y no tienen los zapatos y van a tener que robar unos zapatos. Puede ser. Sí, no podemos irnos a los extremos y flexibilizar todo porque se puede caer en el riesgo de funcionar eso y que se convierta ya en una cadena de delincuencia. Una cosa es comprender y otra cosa es justificar, es muy diferente. Siento que es más comprensible los alimentos, porque al fin de cuentas capaz te duelen los pies si estás descalzo, pero no te vas a morir tan rápido como si no comes. No, y al final en cuanto a los zapatos hay mucha gente que tranquilamente los da, pues, o sea, sin necesidad de robarlo. Hay gente que, mira, yo tengo uno, te ayudo, entonces ¿por qué ir a robar? Y no, incluso hay personas porque me pareció curioso que la piromanía y la cleptomanía se diferencian en que una es con intención y la otra es un impulso que tratan de controlar. Y que, o sea, la piromanía va más asociada al placer, entonces no se podría decir que quizás la piromanía debería estar más hacia el lado de las filias. Ya va, yo entendí que ambos eran sin intención. No, incendios con intención. Solo que con intención de provocar el incendio para generar placer. Exacto. Entonces, No con intención de que vi que pasa en Estados Unidos, a veces la mayoría. Hay personas que precisamente las agarran robando, intentan simular como algunos signos de cleptomanía y terminan hablando es que yo lo intento para que le quiten la condena y pasa muy seguido. Eso es muy interesante. Y que decía aquí que no hay como unos estudios de no sé qué, que lo dijo, que hace falta, no hay estudios controlados sobre los antecedentes de esto. De lo que tiene un punto. Eso es
el diagnóstico diferencial. No, bueno, ¿qué pasó? Es que, o sea, lo que le quería preguntar era Ajá. si la piromanía está más orientada hacia el placer. O sea, ¿no tendría más sentido que esté en la categoría de las filias? Parafilia. Claro, porque Sí, da placer. porque es el placer. Sí, pero no es un placer sexual. Hacerse el enfermo. En La este caso, parafilia es ellos un pueden placer simular los síntomas de cleptomanía. El placer más como interno, o sea, el placer No, pero- no solo sexual. Igual también es una falta de control de impulso. Yo veo, la descripción que ustedes hicieron, ambos lo veo, a pesar que la cleptomanía con intención es la intención de tener placer, ¿sí? Y la cleptomanía al final también es un impulso incontrolable, o sea, las dos las veo como muy parecidas vinculadas al control del impulso. Y al final Y la que no sea- cleptomanía te da placer. Que no sea Igual que la parafilia melomanía. es porque no está vinculado al placer Pero, o sexual sea, de ¿te los da demás. placer porque te da placer o simplemente es porque sube tus niveles atencionales y después como que los liberas cuando ya lo haces? Porque creo que lo primero es que da placer tipo pensarlo. Creo que a la cleptomanía no le da placer pensarlo. no, Al no, contrario. le da culpa. De eso, tiene como si da placer, ya se libera porque ya de alguna forma, ok, tengo el objeto. Tienes como primero que tomar todo lo contrario. Todo, o sea, En el se primer siente momento. atraído por el personal que trabaja en eso, por los instrumentos, por las instituciones, por Tipo- las consecuencias, por lo que implica. Bueno, no sabemos si el DSM Y si cambia, cómo cambian el diagnóstico y lo ponen en otra área. Veremos si lo pegamos, si lo cambian de lugar. Ok, bueno chicas y chicos, muy bien hoy la discusión en relación a los trastornos de conducta disruptivo. Espero que haya quedado un poco más claro, más que cuando vinimos, ¿no? La diferenciación entre uno y otro, y aunque no seamos unos expertos, por lo menos tenemos esa habilidad de observar y discriminar un poco cuando nos encontremos en esta situación. Bueno, nos vemos.